¿Qué tal, amigos televidentes? Soy Coralía Torres y es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en el Informativo de la Salud, donde les presentaremos hoy un especial sobre el trastorno del espectro autista. También les informamos de la importancia de los antioxidantes para la salud y los beneficios del yoga en la tercera edad. Quédense con nosotros, aquí iniciamos. El COE Nacional ha tomado nuevas disposiciones con respecto a la pandemia y al próximo feriado por carnaval. Catherine Betancourt nos ha preparado un informe. Veamos. El pasado jueves 17 de febrero, el COE Nacional, presidido por Juan Zapata, emitió nuevas resoluciones ante el descenso de casos por coronavirus en el país. Es así que desde este lunes 21 de febrero se eliminará el sistema de semaforización epidemiológica tras una sugerencia de la ministra de Salud, Jimena Garzón. Con esta disposición se excluye la toma de temperatura en establecimientos, medida que se adoptó como precaución contra el COVID-19, pero el uso de mascarillas se mantiene tanto en espacios abiertos como cerrados. Desde que se introdujo la variante Omicron en el país, tuvimos el brote más grande desde el inicio de la pandemia gracias al extraordinario plan de vacunación del Gobierno Nacional en conjunto con la vigilancia epidemiológica continua. En el Plan Fénix del Ministerio de Salud Pública tenemos estos grandes resultados. Pese al brote gigantesco, prácticamente la letalidad no aumentó. Ahora incluso estamos con los hospitales descongestionados, hospitalización, cuidados intensivos. Esos son grandes noticias. Y al momento, ustedes ya vieron que el pico de contagios está bajando. Además, que tenemos otra buena noticia, tenemos 1% de Delta en el país, es decir, el 99% de las genotipificaciones que se están haciendo en el país de las pruebas de PCR son Omicron y apenas el 1% de Delta. Con esta tendencia siempre a la baja, esperamos que aproximadamente en 15 días nosotros ya no tengamos presencia de Delta en el país, lo cual permitirá que tengamos algunas relajaciones más. Entonces tenemos muy buenas noticias, nos estamos reabriendo nuevamente, estamos activando nuestro país activamente en nuestra economía y estas son noticias muy alentadoras. Las nuevas resoluciones también modifican el porcentaje de aforos. Es así que se permitirá un aforo del 80% en interiores para actividades esenciales como mercados, entidades financieras, servicios públicos, 80% en interiores y 100% en exteriores para restaurantes, cines, teatros, gimnasios y balnearios, 60 y 75% dentro o fuera respectivamente de bares, discotecas, karaokes o similares. Además, se permite el 100% de aforo en espacios al aire libre como playas y discotecas. Las actividades masivas quedan sujetas al COE Nacional. Todos estos aforos sugeridos en lo que es competencia de GATS se exhortan, la AME ha acogido en gran cantidad de estos exhortos y lo que son competencias nacionales pues ya son disposiciones nacionales, como lo que decía la señora ministra, el 75% en conciertos, que eso sí es competencia nuestra, en espacios abiertos y cerrados con ventilación, el fútbol al 60%. No olvidemos que las fronteras tienen los mismos requisitos que por vía aérea, la frontera terrestre. Por lo tanto, tendrán que ingresar con el certificado de vacunación, código QR, y en caso excepcional, el carnet de vacunación. Y aquellos que no tengan estas dosis completas o no tengan o no quieran vacunarse, pueden sí con un PCR negativo. Eso es fundamental, las 24 horas va a estar abierta la frontera, al igual que frontera norte, para lo que es transporte de carga, mercancías y todo lo demás. Buenas noticias, estamos muy contentos desde el COE Nacional, creo que el país necesitaba estas decisiones. De igual forma, las universidades regresan a clases presenciales desde mañana con el 100% de aforo bajo estrictas medidas de bioseguridad, así como también los funcionarios públicos. Que vamos por este muy buen camino de baja de los indicadores epidemiológicos, nos seguimos cuidando durante estos días, mejoramos por supuesto también la cobertura de vacunación de los niños a partir de los 3 años,
con primeras, segundas y terceras dosis en las personas vulnerables. Confiamos que para finales de marzo ya podamos dejar en espacios abiertos las mascarillas. Se reaperturó completamente la frontera sur con Perú en los pasos de Huaquillas y Macará con la implementación de protocolos de bioseguridad, de acuerdo a lo anunciado por el canciller de la República, Juan Carlos Holguín. Hemos habilitado ya nuestros puestos de migración, hemos hecho una coordinación conjunta para aplicar todos los protocolos de bioseguridad, el ingreso y el egreso también de ciudadanos, tanto peruanos como ecuatorianos, para poder hacer esta reactivación positiva con todas las precauciones en conjunto. Son buenas noticias para el país, seguimos reabriendo nuestras fronteras, seguimos reactivando nuestras economías, seguimos reactivando el turismo. Se confirmó además que para el feriado de Carnaval no habrá restricción vehicular tanto en las vías troncalizadas como en las estatales. Las playas no tendrán horarios limitados. El autismo afecta la manera en la que una persona interpreta el idioma, se comunica y socializa. Lo más importante es que se pueda detectar desde pequeño que un niño tiene este trastorno. Esto permitirá identificarlo y poder coordinar la atención médica, así como la atención temprana y educativa que necesita. Se lo informamos en la siguiente nota. En 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó una nueva versión actualizada de su clasificación internacional de enfermedades, en el que se incluyeron nuevos criterios para el diagnóstico del autismo, bajo la misma línea que establece el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría. En este sentido, se estableció un término único, trastorno del espectro autista, que engloba en este rango al autismo, el síndrome de Asperger y otros trastornos generalizados del desarrollo no especificados. Tenía rasgos de que lo hacía de forma como una niña no adecuada, que comenzaba a mover las manos de un lado para el otro. Al principio le molestaba la bulla, se arrinconaba y comenzaba a gritar. Fueron los primeros signos de alerta para Brando y su esposa. Su pequeña hija, ahora de 6 años, fue diagnosticada hace 2 con trastorno del espectro autista, pero para llegar a eso tuvieron que pasar por algunos procesos con criterios diferentes antes de determinar su condición real. Empezamos con un nacimiento ya con una mala formación en su labiecito, nació prematura, entonces a neonatología y me dijeron que sí, que la funcionalidad de ella era un poco deficiente a pesar de esa edad. Entonces con el tiempo fuimos ya yendo a médicos y encontramos la facilidad de, nos dijeron que tenía microcefalia al principio. Me acuerdo que decían que era un mal del cromosoma, que teníamos que hacerle un examen genético. Le hicimos el examen genético, en la parte dijeron no encontramos ahí nada. Entonces encontramos un medio por parte del Ministerio de Salud Pública en SERI y ahí nos dijeron que lo que tenía nuestra hija era espectro autismo. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras, causando problemas en la interacción social y la comunicación. Denis López, neurólogo pediatra, nos amplía el concepto de este trastorno. La palabra autismo viene de la palabra griega autos, que quiere decir propio, y ismo, que quiere decir una enfermedad, un trastorno. Entonces empieza a ver la descripción del DSM-2 en ese entonces, que empieza a agrupar ciertos trastornos que hoy en día lo conocemos como trastorno del espectro autista, en donde encajona o embarca, mejor dicho, estos 3 criterios básicos, que es el trastorno del lenguaje, que sea verbal o no verbal, el trastorno de la integración social y las conductas repetitivas conocidas como estereotipios. Que el niño o la niña empieza a tener ciertos movimientos de su cuerpo que lo hace en forma repetitiva, por ejemplo, que cada rato esté aleteando, que cada rato esté frotándose sus manos, que se esté balanceando o cualquier movimiento o forma que la familia identifique nos hace dar una sospecha
de que podríamos estar frente a esta estereotipia, a esta conducta repetitiva. Y claro, si empezamos a interrogar cómo es la integración social de ese niño o niña con el resto de sus compañeros o amigos o amigas, no es tan adecuada, y por supuesto el lenguaje que empieza a tener un cierto retraso o un cierto adelanto. Esta enfermedad comienza en los primeros años de la infancia con ciertas conductas. Por ejemplo, un niño de meses de vida que no fije la mirada, por ejemplo, que sea un niño extremadamente irritable, que no se consuele por diferentes maniobras que normalmente se hacen en esa edad, cambiarles el pañal, sacar los gases, y a pesar de hacer todas las maniobras no llegan a calmarse. Entonces nos hace dar una sospecha de que ese niño de meses de vida puede ir evolucionando a este trastorno como tal. El trastorno del espectro autista se identifica en 3 niveles: leve, moderado y severo. El primero, trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, anteriormente conocido como el síndrome de Asperger, es aquel en el que la persona puede presentar habilidades específicas en determinadas áreas. Su habla puede ser incluso perfeccionista o llevar una vida lo más normal posible. El nivel 2 o moderado o severo, que se lo considera como nivel 3, es el autista clásico que no habla nada, que no socializa con ninguna persona y que pues está haciendo en forma permanente estas conductas repetitivas, y que además de eso pues puede ser un niño agresivo, impulsivo, que puede agredirse él mismo, tener una autoagresión o agredir a sus compañeros, agredir a sus padres o a las personas que le cuidan. No le gustaba que le toque la gente, se le acercaba y ella se corría, tenía miedo. Con el tiempo ya fue creciendo y fue desapareciendo esos rasgos poco a poco, pero sí va quedando la manipulación de las manos o la afición a un juguete. Por lo general ella, hasta la edad de ella, que tiene ya para los 7 años, le encantan los reflejos, y ella con un CD se divierte, es como que fuera el mejor juego para ella. Coge el CD, se va, hace reflejos y comienza a saltar. La Organización Mundial de la Salud señala que la evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores para el padecimiento de este trastorno, entre ellos los genéticos y ambientales. Sin embargo, no existen análisis específicos para el diagnóstico de esta afección, que por lo general viene asociada a comorbilidades. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un trastorno comórbido muy común que se presenta en el trastorno del espectro autista. La epilepsia es una entidad neurológica que sin duda también puede asociarse con las personas que tienen trastorno del espectro autista. Y esa es una de las razones mucho más importantes de realizar los estudios complementarios que mencioné, el electroencefalograma y la resonancia magnética del cerebro. La lista es muy grande, podemos nombrar, por ejemplo, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos esquizofrénicos. O sea, la comorbilidad de estos pacientes es muy amplia, y lo importante dentro de esas comorbilidades es buscar cuál prevalece para obviamente dar un tratamiento correspondiente. La pequeña Dana tiene un trastorno de espectro autista nivel 3. Casi no habla, su nivel de concentración es mínimo, pero con la terapia que ha recibido hasta hoy ha tenido un cierto grado de mejoría. El avance ha sido bastante. De lo que lo veo antes, si lo hablamos de porcentajes, es, yo que sé, más del 60-70%. Emocionalmente, tanto mi esposa y yo nos sentimos, es una condición para nosotros sentirnos felices, porque sí, funciona esto. Sino que es lo que tenemos que tener: paciencia. Y la paciencia a veces para nosotros como adultos es algo difícil tenerla, al saber que hay otros niños normales que crecen normal y nuestra hija está muy abajo y queremos que esté arriba. En un siguiente reportaje abordaremos nuevas historias de pacientes con trastorno del espectro autista, tratamientos y el apoyo que brindan fundaciones especializadas para niños con este padecimiento y a sus familias. Los antioxidantes son sustancias de suma importancia para el buen funcionamiento de nuestro organismo y muy beneficiosas para la salud, ya que ayudan a protegernos contra los daños que pueden producir las especies reactivas del oxígeno o los radicales libres en nuestras células. Por eso son ideales para prevenir el envejecimiento y la aparición de enfermedades. Conozca más a continuación.
Se trata de sustancias naturales o fabricadas que ayudan a prevenir o a retrasar algunos tipos de daños a las células, con claridad a combatir los radicales libres. Ana Patricia Moreno, especialista en nutriología, nos explica su incidencia en la salud. Son sustancias que intervienen en el recambio celular. Todos los días nuestro cuerpo regenera células. Cuando hay presencia de radicales libres, los antioxidantes son los encargados de eliminarlos y así evitar que haya un deterioro de la célula o un recambio celular inadecuado. Más de una patología está relacionada con los radicales libres. Empezamos también por un sistema inmunológico deprimido que puede desencadenar una gripe, una simple gripe, o algo más grave como un cáncer. Estos radicales libres vienen de sustancias externas, por ejemplo la contaminación, el tabaco, el alcohol, la falta de ejercicio, una dieta inadecuada, promueve el desarrollo de estos radicales libres. Los antioxidantes se producen sobre todo en personas jóvenes, hay mucha producción. Según Ivonne Hurtado, también especializada en nutriología, generalmente el cuerpo produce antioxidantes en gran cantidad durante la juventud. Se los conoce como antioxidantes endógenos, pero disminuyen conforme la persona avanza en edad. No obstante, estos antioxidantes se encuentran además en alimentos, particularmente en frutas y verduras. Su ingesta es fundamental para mantener un buen estado de salud. Se dividen en 4 categorías: polifenoles, carotenoides y vitaminas C y E. Los primeros son compuestos hidrosolubles y constituyen uno de los grupos más importantes de pigmentos vegetales. Es abundante en frutas, verduras, cereales y legumbres, así como en algunas bebidas e infusiones como el té verde, el café o el vino tinto. Se subclasifica en flavonoides y no flavonoides. Estos flavonoides son antiinflamatorios potentes. Antiinflamatorios, limpian las arterias, pero también tienen una acción antiagregante, plaquetaria, antitrombótica, es decir, previenen muchos problemas cardiovasculares y también cierto tipo de cáncer. Mientras que los carotenoides son pigmentos orgánicos que se encuentran de forma natural en plantas y otros organismos sintéticos como algas, algunas clases de hongos y bacterias. Se distinguen por el pigmento que puede ir del amarillo, amarillo anaranjado, el rojo hasta el violeta. ¿Ya? Ahí está el licopeno, famoso licopeno que está en el tomate. Este ayuda mucho el licopeno a prevenir muchas enfermedades y es antiinflamatorio igual. Tiene el camote y más tienen la cáscara increíblemente. Son precursores la vitamina A. La vitamina A es fundamental para la salud visual. Son todas las frutas o vegetales de color naranja, zanahoria, papaya, melón, calabaza. La vitamina C, considerada como uno de los antioxidantes más genuinos. Siempre hablamos de limón o la naranja, pero realmente la vitamina C, la gran cantidad de vitamina C está presente en las frutillas, que también son potentes antioxidantes como polifenoles. Finalmente, la vitamina E, un nutriente liposoluble presente en muchos alimentos como el brócoli, acelga o espinaca. Esta última se la consume también en tabletas como una forma de prevenir el envejecimiento. Sin embargo, los especialistas recomiendan una ingesta natural de los mismos. Porque ahí potenciamos más su acción. Cuando consumimos una tableta de vitamina E va a tener mucha menor acción que cuando me como un vegetal verde oscuro, ¿sí? Entonces, la principal fuente y que serán siempre las frutas y verduras y que las relacionamos toda la vida con la prevención del envejecimiento. Se ha evidenciado que, por ejemplo, la vitamina E en su exceso de manera sintética puede provocar daño neurológico, puede provocar daño hepático. Entonces todo el uso de vitaminas, minerales, así sea un antioxidante, debe ser bajo la prescripción de un profesional. El peso, la talla y edad dependerán para la prescripción de suplementos antioxidantes si el paciente lo requiere. Todo lo que es artificial están dosificados en gramos y nosotros de los antioxidantes necesitamos en miligramos. Entonces el exceso también puede provocar enfermedades, puede producir intoxicaciones por vitamina. Quienes consumen antioxidantes que venga de una dieta saludable tienen una mejor respuesta inmunológica. Su intestino será más sano, habrá una mejor absorción de nutrientes que vengan de los distintos grupos de alimentos y todo esto es promovido por los antioxidantes.
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que una alimentación sana en conjunto con el ejercicio mantienen el organismo fortalecido frente a numerosas enfermedades a las que se encuentra expuesto. Para los adultos mayores, en ocasiones puede ser difícil encontrar actividades físicas adecuadas para su edad y condición física. Sin embargo, mantenerse activos es de suma importancia para su salud y hay que buscar ejercicios a los cuales se puedan adaptar fácilmente. El yoga puede ser uno de ellos. Es una actividad física recomendable para la tercera edad por sus beneficios físicos, psicológicos y sociales. Veamos. Beneficioso en todo sentido. En el sentido espiritual, físico, en todo. Para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. Es parte de la experiencia que ha tenido Marta con la práctica de yoga. Decidió intentarlo inicialmente por recomendación de un amigo, pero tras algunas sesiones ya lo ha hecho parte de su vida. Varios problemas físicos y mentales que padecía se dieron a medida que avanzaba en esta disciplina. Cuando uno está estresado, en estado de ansiedad, de insomnio, en todo ese tipo de cosas que yo tenía eso. ¿Usted tenía esos problemas? Claro, pero es que el yoga va con la meditación, entonces después de la clase, de las posturas y todo, viene la meditación y eso es como el complemento para uno sentirse totalmente y sale renovado, sale relajado, sale como nuevo. El yoga, de origen hindú, es considerado una doctrina filosófica en la que intervienen técnicas de concentración para conseguir un mayor control físico y mental. Inhalas en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. Margarita Ojeda, instructora de amplia trayectoria, nos cuenta que se puede iniciar en él a cualquier edad, sin importar las condiciones en las que se encuentre la persona. Es una ciencia que estudia el ser humano. Entonces, dentro de eso tienes la parte física, que es lo que más se conoce. Ves que haces unas posturas, ejercicio y demás. Pero eso es solo una partecita. Trabaja la parte emocional, el control emocional, el control mental, que es lo más importante. A veces me vienen personas de 18 años que están en una condición física peor que personas de 70 años. Entonces, lo lindo es que es una actividad que puedes empezar en cualquier momento, aunque tengas una lesión, aunque nunca hayas hecho. A veces me dicen, ay, es que hay que ser flexible. No, es justo el equilibrio entre flexibilidad y fuerza. Entonces, vamos despacio al ritmo de la respiración. Un artículo publicado en el portal web español orpea.com enumera todos los beneficios que se obtienen con la práctica de yoga: aumento de la flexibilidad, mejoramiento del equilibrio, mantenimiento de la masa muscular que tiende a disminuir con la edad, entre otros. Te da la posibilidad de tonificar sin impacto. ¿Sí? No es que tienes que hacer no sé cuántas repeticiones o entonces tienes que levantar un peso, sino que es un ejercicio, la parte de asanas es un ejercicio calisténico, es con tu propio peso y al hacerlo despacito puedes tú ir aumentando la masa muscular sin ese impacto. Entonces vas tonificando el cuerpo y además vas mejorando la capacidad cardíaca y pulmonar al mismo tiempo. Entonces eso es para mí súper clave y de ahí trabajamos otras cosas desde los jóvenes, pero que se van volviendo más importantes en este grupo etario, como el suelo pélvico, por ejemplo, como el trabajo con los ojos. Porque si tus ojos se endurecen y no tienes una buena convergencia, vas a tener problemas de columna. Como tus pies. Resulta que un pie sano es un pie que puede separar los dedos de los pies, que te sostiene. Los pies se van perdiendo, van quedando un dedo sobre el otro y en esas personas van a tener problemas de cadera. Te vuelves súper flexible, o sea, al comienzo estás rígida y yo decía esto no voy a poder, me sentía tiesa, o sea, no podía las primeras clases y poco a poco el cuerpo se va soltando y es así como uno va adquiriendo la práctica y se vuelve flexible. En esta actividad se enfatiza en la respiración para lograr una mejor concentración en las posturas que se realizan. En la tercera edad se la recomienda especialmente porque contribuye a que el adulto mayor sea más autónomo e independiente en su día a día y genere una mayor autoestima. Vas trabajando todas estas partes del cuerpo que necesitas para llegar a tener una
digamos, en esa edad y cuando sean mayores, tener una vejez digna, que no te tengan que cambiar un pañal, que no te tengan que dar soporte para todo, que puedas ser independiente. Para mí, el yoga es un camino de independencia, de no depender de pastillas, de no depender de doctores y de no depender que de pronto mi hijo me mueva de un lado al otro o de usar pañal. Es libertad. El Instituto de Religiosas de San José de Gerona en España, especializados en el cuidado del adulto mayor, exhorta a ejecutar el ejercicio de yoga bajo la supervisión de un profesional para evitar lesiones, que en caso de tener problemas óseos o musculares primero consulten con un médico, disfrutar de la relajación que esta práctica genera e ingerir alimentos por lo menos 2 horas antes de cada sesión. Y llegamos así al final de nuestro programa de hoy, seguros de que los temas tratados serán un aporte para su salud y el de su familia. Gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como Informativo de la Salud y suscríbase a nuestra cuenta de YouTube. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo domingo. Hasta entonces.